Reddit pregunta: ¿qué señales indican que eres más atractivo de lo que piensas? La gente de repente se pone cariñosa con su pareja cuando te ven. A veces noto que las personas son especialmente generosas conmigo o me tratan con mucha amabilidad, como si ya me conocieran o confiaran en mí, incluso sin que yo haya hecho algo específico para ganarme esa confianza. Por ejemplo, me dicen cosas como, sos re simpático / aunque apenas haya hablado o interactuado. Es algo que me pasa con frecuencia, y aunque al principio no le daba mucha importancia, me puse a pensar en lo que puede significar. Varias veces me han comentado que parezco inofensivo, lo cual podría traducirse en que doy una impresión de ser alguien accesible, tranquilo o fácil de tratar. Eso no necesariamente significa que uno sea atractivo en el sentido físico tradicional, pero sí sugiere que la energía que proyectamos puede ser muy positiva para los demás. En definitiva, parecer accesible puede ser una forma de atractivo en sí misma, ya que las personas suelen sentirse cómodas, seguras o incluso interesadas en alguien que transmite confianza sin necesidad de decir mucho. La gente se acuerda de ti y de detalles sobre ti, incluso si no dices ni haces mucho que merezca la pena. La gente del puesto se pone nerviosa o rara contigo sin una razón clara. Empecé a notar que más personas me saludaban sin que yo supiera muy bien por qué, y muchas veces me quedaba como, ¿nos conocemos? También empecé a notar que la gente me miraba más tiempo de lo habitual. Por ejemplo, les quitaba la mirada por un momento y, al volver a mirarlos, seguían observándome. Es una sensación extraña, pero real. Curiosamente, no todas las reacciones eran tan evidentes. Algunas personas, especialmente las más tímidas, parecían evitar por completo interactuar conmigo. Con el tiempo entendí que eso también puede ser una respuesta al atractivo físico. La gente, a veces, no sabe cómo comportarse cerca de alguien que considera atractivo, y eso los puede poner incómodos o nerviosos. Noté ese cambio más o menos 1 año y medio después de empezar a ir al gimnasio, cuando comencé a ver transformaciones visibles tanto en mi cuerpo como en mi cara. No voy a mentir, se siente bien recibir esa atención. Una señal clásica, aunque algo sutil, es cuando la gente te dice frases como, pensé que eras creída cuando te conocí. En muchos casos, eso significa que proyectas una presencia fuerte o atractiva que puede malinterpretarse como arrogancia. Pero en realidad, no se trata de que seas creída, sino de que tu presencia genera una cierta impresión antes de que digas una sola palabra. Yo pasé por una etapa bastante rara. Era de esos que se vestían como gangsta. Me rapé la cabeza y tenía acné moderado durante el final de la secundaria y el comienzo de la prepa. Luego me mudé, y muchas cosas cambiaron. El acné desapareció, me hice un corte de cabello más actual, y conseguí un trabajo en un centro comercial. Por fin empecé a vestirme como realmente quería, no como para encajar con un grupo que ni siquiera me representaba. Lo siguiente que supe fue que tenía nuevos amigos, y empecé a escuchar frases como pensé que eras un creído, especialmente de chicas. Al parecer, mi forma callada de ser, que en realidad venía de mi incomodidad y timidez, se interpretaba como seguridad o desinterés, lo que, paradójicamente, me hacía ver más atractivo. La verdad es que no me sentía tan seguro como parecía. Apenas podía mirar a la gente a los ojos cuando les hablaba. Pero la percepción que los demás tenían de mí era muy distinta. Me decían, pensé que ibas a ser creída, pero en realidad eres súper buena onda. Ese tipo de comentarios me hizo darme cuenta de que uno puede proyectar mucho más de lo que cree, incluso sin proponérselo. La gente te mira más a los ojos y te sonríe cuando simplemente estás existiendo en lugares públicos. También, extraños siendo aleatoriamente serviciales o empezando conversaciones contigo sin ninguna razón real. ¿A alguien más le pasa que está leyendo esto y literalmente nada le aplica? Algo que me sigue sorprendiendo es lo mucho que se me facilitan los trámites burocráticos. La cantidad de veces que esto ha pasado es una locura. Aunque creo que, más allá del aspecto físico, la forma en que uno se comunica, la amabilidad, el respeto, la humanidad, también influye muchísimo. Me han agilizado procesos que normalmente toman días o semanas, incluso por teléfono, simplemente por tratarme como un ser humano, y porque yo también trato con humanidad a la persona del otro lado. A veces, eso abre puertas inesperadas.
Actualmente estoy atravesando una etapa muy difícil. Mi padre está en la fase final de su lucha contra el cáncer, y me ha tocado encargarme de muchos de sus asuntos. Lidiar con la burocracia en medio del dolor emocional puede ser agotador. Sin embargo, me ha sorprendido ver cuántas empresas, bancos, compañías de seguros, fondos de jubilación, recursos humanos, han mostrado cierta flexibilidad cuando me comunico con ellas. No hablo desde el privilegio ni desde la frialdad, sino desde la experiencia directa. En cada llamada, en cada trámite, me han permitido acceder a lo necesario para ayudar a mi padre. No han puesto trabas innecesarias, y eso, en momentos como este, significa muchísimo. Puede que parte de esto se deba a cómo me perciben, pero también estoy convencido de que hay algo más profundo. Cuando uno se presenta con empatía, respeto y honestidad, la gente, incluso dentro de sistemas fríos como la burocracia, puede responder de forma más humana. Sutil, pero me han dicho te ves mejor en persona que en las fotos. Jaja. Nunca me había sentido tan segura de mí misma como la vez que escuché a alguien responder a una pregunta parecida diciendo que la gente te mira más cuando pasas. Me hizo pensar. Porque sí, a veces noto que la gente me mira, incluso 2 veces. Y de vez en cuando, me doy cuenta de que un chico hace exactamente eso, y me sorprendo pensando, oye, tal vez soy un poquito guapa. Supongo. Recuerdo que mi ex solía decirme que la gente me miraba todo el tiempo, aunque yo no me daba cuenta. Y sí, he sorprendido a personas mirándome antes, pero siempre me pregunté si eso no era simplemente algo normal. Al final de cuentas, la gente mira gente, ¿no? Pero hay una diferencia entre una mirada casual y una mirada que se queda un poco más de la cuenta. Es sutil, pero cuando ocurre, lo sientes. A veces no sabes si es tu imaginación, pero otras veces es tan claro que no puedes ignorarlo. Y claro, cuando tu mamá te dice que eres guapa, lo agradeces, pero lo tomas con pinzas, porque, bueno, es tu mamá. Está obligada a decírtelo, ¿no? Pero cuando empiezas a notar ciertas actitudes, ciertas miradas, comentarios inesperados de personas que no te deben nada, ahí empiezas a creerlo un poquito más. A veces la seguridad llega en momentos pequeños, como esos. Uno de los movimientos que hice hoy en Pilates requería que me agachara y mirara hacia atrás entre mis piernas. Súper glamoroso. Mientras intentaba no caerme o soltar un quejido inhumano, alcancé a ver, desde esa posición tan elegante, a un tipo mirando fijamente mi trasero. En otro contexto, podría haberme sentido incómoda, pero la escena fue tan absurda que no pude hacer otra cosa que reír por dentro. Porque justo en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, la mía, boca abajo, roja como un jamón cocido y sudando como si estuviera en pleno infierno, pude ver cómo toda su emoción se marchitaba en tiempo real. Fue como ver una flor cerrarse de golpe al anochecer. Una mezcla entre bochorno y derrota se reflejó en sus ojos, y me di cuenta. Mi capacidad para decepcionar es un superpoder. Pero, seamos justos, claramente había subestimado mi trasero. Es curioso cómo uno se va dando cuenta, poco a poco, de que proyecta algo. No siempre lo ves, porque estás demasiado acostumbrada a habitar tu cuerpo, tu cara, tus gestos. Pero la gente reacciona, y a veces esa reacción te toma por sorpresa. Por ejemplo, la gente rara vez te dice directamente, estás hecha polvo, incluso cuando quizás lo estás. Pero en cambio, te lo dicen de formas sutiles. Como cuando te regalan algo en un restaurante o en una cafetería sin razón aparente. O cuando un niño te mira fijamente, sin miedo ni filtro, como si estuviera viendo algo que le intriga de verdad. O cuando alguien que apenas te conoce te dice algo como, conozco a alguien que tiene que conocerte. Y claro, hay momentos más obvios, como cuando los hombres te miran 2 veces al pasar, o cuando sientes que alguien no puede evitar girar la cabeza para seguir viéndote. Al principio pensás que es casualidad. Luego, empezás a sospechar que no. Pero de todas las señales que me han hecho pensar que quizás tengo algo especial, una presencia, una simpatía, una energía, no necesariamente belleza tradicional, hay una que atesoro más que ninguna otra. La he contado más veces de las que puedo recordar porque me marcó. Fue, sin exagerar, el mejor cumplido que he recibido en mi vida. Estaba en la universidad, en un almuerzo cualquiera con mi novio. Hacíamos fila para pedir comida, creo que era en un Wendy's, y unas cuantas personas delante de nosotros había una madre con su hija pequeña.
que no tendría más de 5 o 6 años. La niña no dejaba de mirarme. Primero pensé que tendría algo en la cara o que había notado algo raro en mí, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, le hice un pequeño gesto con la mano, como un saludo tímido. En ese momento, se sonrojó y se escondió detrás de su mamá, toda tímida. La mamá, extrañada, le preguntó, ¿por qué te escondes? ¿Qué pasa? Y la niña, todavía medio oculta, me señaló con una sonrisa gigante y dijo, «Mami, esa señora se ve muy simpática». Me podría haber derretido ahí mismo. Yo, que suelo tener cara de pocos amigos, ya saben, esa expresión neutra que la gente confunde con estar molesta o distante. Aparentemente proyecté algo completamente diferente ese día. Quizás estaba feliz, o simplemente relajada, pero esa niña adorable vio algo en mí que me hizo sentir especial. Y no era un comentario superficial sobre mi apariencia. Era algo más profundo. Esa palabra, simpática, para un niño, eso significa muchas cosas. Que das confianza, que das ganas de acercarse, que pareces buena persona. Y viniendo de alguien tan genuino como un niño, que no tiene filtros ni intereses ocultos, ese elogio se sintió como un regalo enorme. Han pasado más de 10 años desde entonces, y todavía me acuerdo con una claridad asombrosa. Todavía me hace sonreír, porque fue la primera vez que entendí que el impacto que generamos en los demás no siempre coincide con lo que creemos de nosotros mismos. Que a veces, cuando uno cree que está pasando desapercibido, alguien te está viendo con ojos llenos de admiración, curiosidad o cariño. Y eso, sinceramente, vale más que cualquier halago prefabricado. Todos aquí son tan amables. No sé por qué no te caen bien. Es difícil saberlo cuando te has pasado la vida enmascarándote para mantener a la mayoría de los humanos lejos. Aunque la forma en que te trata la gente del mismo género es una gran pista. Todavía te clasifican como más atractivo de lo que dejas ver / te das cuenta. La verdadera señal es que todavía actúan amenazados / territoriales cuando su tipo está cerca. La gente no hace eso con la gente que no considera atractiva. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de eso. Extraño. La gente tiende a asumir que andas en una relación. Asumen que estás saliendo con cualquiera con quien pasas tiempo, amigo o familiar. Los niños y los viejos te echan flores por tu físico. Los extraños suelen ser más amables contigo y están más dispuestos a charlar un rato. No perdes tiempo discutiendo sobre política de belleza ni comparando tu físico con el de otros. A otros les sorprende que tengas problemas sociales o de citas. La gente normalmente segura de sí misma tiende a sentirse insegura a tu alrededor. Cuando los hijos de tus amigos quieren jugar contigo y no salen corriendo o no se asustan cuando te ven. Una señal es que ambos son los perros, sin importar tu orientación ni cómo te muestres. Cuando extraños te sonríen sin razón, probablemente te ves mejor de lo que crees. O simplemente son buena onda. La gente te mira y rápido desvía la mirada. Si estás en el gimnasio, hombres y mujeres tienden a querer estar cerca de ti. Cuando la gente te dice «te conozco», «te he visto antes» o «de dónde te conozco», o algo parecido, ya sabes. Significa que es más probable que se interesen en conocerte porque les pareces atractivo / a. Probablemente lo usan como un rompehielos para que te sientas más cómodo / a con ellos. He notado que los niños me miran y sonríen mucho, especialmente las niñas. Hay algo en esa inocencia y sinceridad que siempre me ha parecido mágico. No es como cuando un adulto te dice un cumplido esperando algo a cambio. Los niños simplemente reaccionan desde su corazón, y eso me hace sentir muy especial. También recuerdo claramente cómo las mujeres mayores me solían echar piropos, y para mí, eso siempre ha sido un buen indicador de que algo estoy haciendo bien, más allá de la apariencia. Me viene a la mente una anécdota de cuando era estudiante de enfermería. Estaba dándole sus medicamentos a una señora mayor en el hospital. Su esposo estaba sentado al lado de su cama, pero ella no le prestaba mucha atención, solo me miraba fijamente mientras le colocaba un parche de nicotina. De repente, me miró directamente a los ojos y me soltó: «Eres demasiado guapa para este trabajo». Me reí y le respondí: «Ah, sí, ¿qué crees que debería hacer entonces?». Ella,
con una sonrisa pícara, dijo, búscate un hombre rico y bueno. Esa mujer tenía un sentido del humor único. Me hizo reír y me dejó pensando. Y sí, a veces el mundo puede ser un poco duro, incluso en las interacciones más sencillas. Como cuando alguien te suelta un comentario tipo, quítate de encima, perdedor. Pero esas frases, aunque duelen, también me han ayudado a darme cuenta de quién realmente soy y qué tipo de energía quiero proyectar. Si cada chico gay que te encuentras te mira con cara de te quiero arrancar la ropa. En ese entonces, nunca tenía que hacer fila en el banco. Las cajeras estaban enamoradas de mí. No importaba quién estuviera de turno, me llamaban primero jajaja. Subí de peso y perdí ese superpoder jajaja. Pensé que eras intimidante cuando te conocí. Cuando las mujeres son malas o se comportan competitivamente sin razón. Demasiada gente amable pero falsa, incluyendo tipos raros. Me llama la atención cuando me visto formal. Es notable que los tipos que serían malos si me vistiera como un marimacho, cambian a ser muy amables si me visto súper femenina. Te dan cosas gratis. Cuando la gente es bien buena onda contigo, te ofrecen cosas gratis, se ofrecen o están dispuestos a echarte una mano, tratan de estar cerca de ti, te echan choro y sonríen un montón, muchas miradas, te invitan a salir, te piden tu info de contacto. Quieren tomarse fotos / diagonal videos contigo y publicarte en línea, te echan flores, etc. Demasiada gente, ya sea en un plan romántico o simplemente en busca de amistad, te dice que te quiere sin ni siquiera conocerte realmente. Es curioso cómo, en ciertos ambientes, como fiestas o eventos sociales, parece que atraer la atención es algo automático, casi magnético. Hay personas que quieren estar a tu lado, como si tu sola presencia les diera algún tipo de seguridad o estatus. Te miran fijamente, muchas veces con una intensidad que resulta incómoda, como si estuvieran tratando de descubrir algún secreto oculto en ti, o como si tú fueras algo tan fuera de su alcance que no pueden dejar de observarte, casi como si tuvieras un fantasma invisible pegado. Pero también están esas personas que se disculpan demasiado por todo, como si tuvieran remordimientos solo por hablarte o por estar cerca de ti. Se muestran tímidas, sumisas, casi desarmadas ante tu presencia, y lo más curioso es que, enseguida, se menosprecian a sí mismas casi al instante, casi como si tuvieran miedo de no estar a la altura. Es como si tuvieran un diálogo interno muy duro y, en vez de compartirlo con ellos mismos, lo proyectaran hacia ti. Recuerdo una vez, en un momento cotidiano, que me subí al coche con una amiga y una amiga suya que nunca había visto antes. Apenas me vio, empezó a decir, «Wow, qué mal me veo y aquí viene esta diosa», y siguió comentando sobre su apariencia durante todo el viaje, con una mezcla de inseguridad y resignación. Mientras tanto, yo solo me había arreglado en unos 15 minutos ese día. Esa diferencia entre lo que una siente y lo que proyecta, o lo que los demás ven, a veces es sorprendente. Estas situaciones revelan cómo la inseguridad ajena puede manifestarse alrededor de alguien que, sin proponérselo, irradia confianza o atractivo. La verdad es que la gente se comporta de manera extraña contigo, y a veces ni tú sabes por qué. Para bien o para mal, las actitudes que recibes son tan variadas que podrían llenar un libro. Por un lado, hay personas que son increíblemente amables, quizás demasiado, como si hicieran un esfuerzo consciente por estar cerca, por agradar, o simplemente por no parecer indiferentes. Pero por otro lado, está esa otra cara de la moneda, personas que, sin razón aparente, son groseras, secas o incluso crueles. Recuerdo especialmente un trabajo donde mi jefa de turno, una señora mayor, era especialmente desagradable conmigo. Sus comentarios no eran solo críticas laborales. Solía hacer observaciones maliciosas sobre mi apariencia que claramente venían de un lugar de envidia o incomodidad. Era evidente que su actitud negativa estaba relacionada con el hecho de que me consideraba atractiva y no podía soportar verlo o admitirlo. Esta dinámica era agotadora porque tenía que cumplir con mis responsabilidades laborales mientras lidiaba con ese ambiente hostil. Además, está la frustración de la subestimación constante. Gente que asume que no sabes nada sobre trabajo o que necesitas que te expliquen hasta el más mínimo detalle, solo porque eres tan guapa que, para ellos, debe ser imposible que también seas competente, inteligente y esforzada.
Esa percepción es un reflejo de los prejuicios que aún existen, y que muchas veces dificultan que te tomen en serio o te reconozcan por lo que realmente eres. Lo más curioso de todo esto es que estas experiencias pueden ser contradictorias y confusas. A veces te sientes halagada, admirada y valorada, y otras veces invisible, criticada o menospreciada. Pero con el tiempo, aprendes a navegar ese mundo extraño y a entender que la forma en que los demás reaccionan ante ti dice más de ellos que de ti misma. Aprendes también que la seguridad no siempre es algo que nace de afuera, sino que es un trabajo interno constante. Que la gente te vea, te admire o incluso te critique, no define quién eres ni cuánto vales. Al final, lo que realmente importa es cómo te ves a ti misma, y la capacidad de mantener la autenticidad en medio de todo eso. Los hombres gays guapos te echan miradas. Cuando te chulean por tu apariencia. A veces creo que la gente simplemente es amable, pero después me doy cuenta de que la mitad de esas personas estaban coqueteando conmigo y yo ni me había enterado. Esas situaciones me hacen reír cuando las recuerdo, porque yo suelo estar tan concentrada en mi mundo interno que me pierdo muchas señales externas. Hay algo especial cuando un bebé sonríe en lugar de llorar al verte. Recuerdo una vez que una bebita, en brazos de su mamá, me miraba por encima del hombro con una curiosidad pura y sin filtros. Le sonreí y la saludé con la mano, y para mi sorpresa, ella me devolvió la sonrisa más grande que he recibido en mucho tiempo. Eso me hizo pensar que, más que solo un tema de apariencia física, hay algo como un aura o una energía que proyectamos y que los niños perciben con una sensibilidad que los adultos perdemos. Mi esposa es la única que me dice que soy guapo, y siempre me ha parecido que esa atracción tiene más que ver con una especie de campo de fuerza invisible, una energía o vibración que va más allá de lo superficial. Creo firmemente que los niños tienen un sentido mucho más agudo de la percepción, no solo para captar cómo somos físicamente, sino también para entender la dinámica de poder, quien cambia el ánimo de una habitación, quien tiene esa capacidad de influir en el ambiente. Un ejemplo que me marcó mucho fue el caso de mi tío. Es un hombre querido por todos, con una personalidad encantadora y una manera genial de tratar a la gente. Además, tiene un respeto enorme en la comunidad, casi como si su sola presencia impusiera un aire de autoridad amable. Cuando mi bebé lo conoció por primera vez, algo inesperado pasó. Al entrar en la habitación, mi tío cambió la dinámica de inmediato, y mi hija reaccionó de una forma que nunca había visto antes. Salió corriendo sin saludarlo y se puso a llorar desconsoladamente, con ese llanto a moco tendido que me rompió el corazón. Hasta ese momento, ella nunca había reaccionado así con nadie más. Lo que más me impresionó fue que, después de ese encuentro, pillé a mi tío murmurando para sí mismo frases de autoafirmación cada vez que la niña estaba cerca durante casi una semana. Estaba claramente afectado y tratando de manejar ese rechazo inesperado. Esa situación me hizo reflexionar sobre cómo, incluso las personas con una presencia fuerte y carismática pueden tener momentos vulnerables cuando se enfrentan a la percepción tan pura y sincera de un niño. En definitiva, esas experiencias me han hecho creer que la verdadera atracción y la conexión van mucho más allá de la apariencia. Es una mezcla de energía, autenticidad y la capacidad de influir en los demás de una forma que solo los niños, con su intuición tan fina, parecen captar con claridad. Mirando fijamente. Hay algo curioso en la forma en que la gente se queda mirando cuando no sabe cómo acercarse o hablar contigo. A veces, esas miradas son tan intensas que parecen querer decir más de lo que las palabras podrían expresar. Una de mis favoritas pasó después de un concierto, cuando caminaba con mi hermana por la calle. Íbamos tranquilas, disfrutando del momento, cuando de repente, pasamos junto a un tipo que, al verme, se agarró el pecho y soltó un fuá, que sonó como el grito de alguien a punto de tener un infarto. Fue el wow más doloroso y exagerado que he escuchado en mi vida, y no pude evitar reírme por dentro. Estoy casi segura de que mi outfit casi le dio un infarto al tipo. Lo mejor fue que, cuando me di la vuelta para mirarlo, ahí seguía, clavando la mirada en mí como si no pudiera creer lo que veía. Sus amigos tuvieron que agarrarlo de la camisa y literalmente arrastrarlo para que siguiera caminando y no se quedara paralizado en medio de la calle. Esa escena se quedó grabada en mi memoria como un momento divertido, pero también como un recordatorio de lo impactante que puede ser para algunas personas el simple hecho de cruzarse con alguien que proyecta algo diferente o fuera de lo común. A veces,
Esas miradas silenciosas dicen más que 1000 palabras. Y otras veces solo provocan que uno se pregunte qué habrá pasado por la cabeza de esa persona en ese instante exacto. ¿Se estará preguntando qué tipo de superpoderes tiene esa persona? ¿O simplemente está admirando sin saber cómo expresarlo? Sí, como sea, esas miradas fijas, intensas y a veces cómicas, son parte de las señales que, sin querer, nos hacen darnos cuenta de que a veces somos más atractivos o llamativos de lo que pensamos. Casi siempre recibo un servicio al cliente de primera, y al principio me costaba entender por qué, cuando tuvimos que usar mascarillas durante la pandemia, la gente me trataba de manera diferente. No era que me estuvieran siendo malos, sino que sentía como si no me reconocieran o como si me vieran distinto. Mi esposa se reía y me decía, claro, es porque te tapas la cara, no te reconocen y eso cambia su actitud. Al principio dudé, pensé que era solo una broma, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía razón. La forma en que los demás te perciben, incluso algo tan simple como ver tu rostro completo, puede afectar cómo te tratan. Ahora, sin mascarillas, vuelvo a recibir ese trato amable y cordial que antes me desconcertaba y que, ahora, valoro mucho más. Otro indicador claro es cuando la gente se acuerda de tu nombre después de conocerte una sola vez. Eso es señal de que dejaste una impresión positiva y duradera. Y no solo eso, también cuando desconocidos en situaciones cotidianas, como en la fila del supermercado o en el transporte público, son inusualmente amables, serviciales o atentos contigo, sin que tú hagas nada en especial para merecerlo. Son esos pequeños detalles, esos gestos espontáneos, que hablan mucho más fuerte que cualquier cumplido directo. También he notado que, si alguien se pone raro, nervioso o hasta tartamudea al hablar contigo, eso suele ser un indicio de que les atraes o, al menos, que tu presencia los intimida un poco. Es gracioso, porque muchas veces pasamos por alto esas señales. La gente suele pensar que si alguien es tímido o nervioso, es solo un rasgo personal, pero cuando lo ves en contexto, es más bien una reacción a la impresión que causas. Esas miradas nerviosas, las risitas nerviosas o los silencios incómodos pueden decir mucho más que las palabras. Pero, en mi opinión, la señal más importante es esta: si tú crees que te ves más o menos o simplemente normal, probablemente eres mucho más atractivo de lo que piensas. La mayoría de las personas que realmente son atractivas tienden a subestimarse a sí mismas, a no darse el crédito que merecen. Yo, por ejemplo, vivo una experiencia un poco diferente. La gente tiende a ser un poco mala conmigo por defecto, pero cuando logran conocerme, todo cambia para mejor. Me llevo increíble con la gente cuando dejan de juzgarme por la apariencia y me ven como realmente soy. Eso me hace pensar que la sociedad está demasiado obsesionada con el físico y que, muchas veces, perdemos lo más importante, la esencia de una persona, su autenticidad y la energía que proyecta. La verdad es que la atracción y la conexión con los demás van mucho más allá de la apariencia superficial. No se trata solo de lo que vemos con los ojos, sino de cómo te hace sentir a los demás. Es esa combinación sutil de seguridad, autenticidad y buena energía la que realmente atrae. Y lo más curioso es que esa energía a menudo ni siquiera es consciente, simplemente existe y se percibe. En resumen, esas pequeñas señales, como un trato amable, una sonrisa de un desconocido, alguien que recuerda tu nombre, o incluso ese nerviosismo inexplicable de alguien que te habla, pueden ser indicios de que eres más atractivo o carismático de lo que imaginas. A veces, lo que nosotros no vemos en nosotros mismos es lo que los demás sí captan con claridad. Me pasa lo contrario a lo que todos dicen: la gente es bien mala conmigo por defecto, jajaja, pero son mucho más buena onda cuando me conocen. Me llevo súper bien con la gente cuando pasan por encima de mi apariencia. La gente está muy clavada con el físico. A menudo, lo sutil puede pasar desapercibido o ser fácilmente descartado porque es ambiguo y abierto a interpretación. Por ejemplo, si recibes atención cuando estás en público, es probable que sea porque eres guapa o atractiva. Si no la recibes, puede ser porque la gente se siente intimidada por ti o no sabe cómo acercarse. Sin embargo, estas señales son más difíciles de interpretar y pueden variar mucho según la personalidad de cada quien. Por eso, la única señal verdaderamente clara y confiable es cuando la gente te lo dice directamente, sin rodeos.
Extraños que no tienen nada que ganar, que no esperan ningún beneficio, te dirán sin tapujos que eres guapa. Te preguntarán si eres modelo o si trabajas en algo relacionado con la imagen, y si dices que no, te insistirán con un deberías serlo lleno de admiración genuina. Estas reacciones suelen ser espontáneas, casi automáticas, como si no pudieran evitar expresar lo que ven. Es como si tu belleza o presencia fuera tan evidente que simplemente tienen que comentarlo. Escucharás a personas decir que guapa es cuando pasas por su lado, con un tono sincero, sin siquiera intentar disimularlo. Los niños pequeños, con su sinceridad natural y sin filtros sociales, no dudan en decírtelo o en expresarlo con sus miradas y sonrisas curiosas. Incluso en situaciones cotidianas, como al hacer fila en el supermercado o al pedir un café, el cajero o el barista pueden decirte de manera directa que eres guapa. A veces no es una gran sonrisa o un comentario efusivo, sino una afirmación sencilla y honesta que revela cuánto te han notado. Y no solo ocurre una vez en la vida, sino con tanta frecuencia que se vuelve algo cotidiano. Tus amigos te contarán que sus familiares, ya sean padres, hermanas o primas, han visto una foto tuya y han comentado lo guapa que eres. No es algo que pase una vez al año o en una ocasión especial, sino que puede ser una experiencia semanal o incluso diaria si sales con frecuencia. Las mujeres de mediana edad suelen ser especialmente amables contigo, como si percibieran esa energía o atractivo que otros no notan con tanta facilidad. En los lugares donde te atienden, como restaurantes o cafeterías, los empleados rara vez se molestan o se enojan cuando te equivocas al pedir o cuando tienes alguna duda, incluso si están teniendo un mal día. Esa tolerancia y amabilidad extra son otra forma sutil de mostrar que te ven diferente, que te valoran de alguna manera. Y si eres hombre, sucede algo interesante, los hombres gays suelen mostrar interés o tirarte la onda con mucha frecuencia, incluso si no están seguros de tu orientación. Este fenómeno ocurre porque reconocen un atractivo especial en ti, más allá de cualquier etiqueta. Te reconocerán en bares, en fiestas, en el trabajo o en cualquier lugar, y bartenders, recepcionistas y otros empleados se acordarán de ti y te tratarán con una atención que no suelen dar a cualquiera. Esa familiaridad repetida, esa manera de recordarte y hacerte sentir especial, es una señal clara de que destacas y de que tu presencia no pasa desapercibida. Al final del día, cuando la gente te lo dice abiertamente y sin filtros, sin esperar nada a cambio, esa es la señal más verdadera e indiscutible de que eres mucho más atractivo de lo que imaginas. Todo lo demás, desde las miradas furtivas hasta los gestos tímidos, puede ser interpretado o descartado fácilmente, pero las palabras directas, los cumplidos espontáneos y la atención sincera son el reflejo genuino de la percepción que los demás tienen sobre ti. Además, estas señales no solo hablan de la apariencia física, sino también de la energía, la actitud y la autenticidad que proyectas. Porque al final, la verdadera atracción va más allá de lo superficial, está en cómo te hace sentir a ti mismo y a los demás, en la confianza que irradias y en la conexión invisible que estableces con quienes te rodean. Por eso, la próxima vez que alguien te diga que eres guapo o guapa, o que te haga un cumplido inesperado, tómalo en serio. Esos momentos son recordatorios valiosos de que, a veces, somos más increíbles y atractivos de lo que creemos.